siento francamente abrumado por la enorme concurrencia, por la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias por la presencia de todos. Veo innumerables caras amigas, veo Estela Carlotto, Lita Boitano, el Procurador General, la Defensora General, ministros, secretarios de Estado, legisladores, intendentes, dirigentes políticos, dirigentes populares. Les ruego que me perdonen que no nombre a todos y a cada uno, porque además de ser naturalmente despistado, y por supuesto voy a ignorar a un buen número, con lo que cometeré errores. Además de eso no tengo la visión total, y les agradezco muchísimo y les ruego que cada uno de ustedes sienta que en este momento le estoy dando un fuerte abrazo. Respecto de lo que se dijo, también me abruma, claro. Es decir, se dijeron tantas cosas que prácticamente creo que mejor no digo nada para no desilusionarlos. Este es el autor del libro, al final van a decirme, por no decir algo peor. Empiezo a sentir miedo de lo que escribí, claro. En serio, muchísimas gracias. Y bueno, tendría que hacer una lista de agradecimientos en particular. La lista es larga. Si tuviese que hacerlos todos, faltaría mi costumbre, que normalmente es pasar fin de año en casa, de modo que, bueno, hay algunos que no puedo omitir. Le agradezco muchísimo, ante todo, al doctor César Landelino Franco, que es el profesor de la Universidad nuestro querido colega y además vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la universidad pionera centroamericana en cuya aula magna se declaró la independencia de América Central. Le agradezco infinitamente a Víctor Hugo Morales, que sé perfectamente que dejó un compromiso fundamental, que espero que no le cause ningún inconveniente, por estar acá esta noche. A Pedro Paradiso, compañero de viejas luchas contra la discriminación, desde antes del INADI, de los tiempos del INADI, etc. A Carlos Arrañán, bueno, nos conocemos de la época que teníamos los modestos juzgaditos de sentencia en el corredor, en aquel corredor de la calle Viamonte que parecía un supermercado. Él atendía el puesto de la fruta y yo el de la carne. El corredor se cortaba la luz, nadie veía más a nadie, pero horripilante. Bueno. Además, bueno, no hay libro sin editor, claro. Y mi mayor agradecimiento a la editorial Ediar. A su gerente, Alejo Álvarez, gracias por los años que Ediar me viene soportando, desde la época del abuelo de Alejo, de don Adolfo, y bueno, gracias porque nos permitió hacer correcciones hasta prácticamente al pie de la imprenta. Estábamos ahí tipo Gutenberg, cambiando las cosas a último momento. Los libros que vayan a llevarse o a comprar están recién salidos del horno. Si hay algo que les da mucha bronca al leerlo, trátenlo con cariño, no lo abran de golpe, porque se les puede desarmar el libro porque todavía no está del todo seco. Muchísimas gracias a Ediar por la forma en que nos ha soportado. Ediar es una editorial en la cual uno va, le discute la tapa, le discute el gramaje del papel, le discute la tipografía, y todavía a último momento dice para porque hay algún errorcito que todavía no corregimos. Eso otro no lo permitiría, claro. Gracias al equipo que me ayudó, que leyeron el original, que me sugirieron correcciones,
que se esmeraron en corregir pruebas, bueno, prácticamente hicieron casi de todo al lado mío, gracias a Matías Bailone, Rodrigo Codino, Gabriela Guzis, Alejandro Slocar, Alejandro Alagia, Roberto Carles, Romina Zárate, Guido Rizzo, Graciela Otano, Renato Vanelli, Fernando Arnedo, Pablo Vega. Gracias a Juan Pablo Molio, que también colaboró en esto, sobre todo con sus observaciones en cuanto a las disciplinas psi, y a Guido Croxato, gracias por el poema de Cavafis. No obstante haber recibido todas estas colaboraciones en cuanto a corrección, etc., la solemnidad no me gusta, pero declaro solemnemente que todos los errores son responsabilidad exclusivamente personal y mía. No tengo palabras para agradecer el juicio elogioso de Eduardo Galeano en la contratapa. Realmente el juicio elogioso de Eduardo me garantiza que no me aparté del mejor sentimiento latinoamericanista. Por supuesto que mi gratitud es inmensa para el prologuista y lamento que el prologuista no esté en la feria. Aparte de la formidable generosidad que es para mí de Juan Gelman, es para mí un alto honor tener un prólogo. Tener un prólogo de quien considero el mejor poeta vivo de lengua castellana. Y, en fin, resulta un tanto extraño que un libro de criminología tenga el prólogo de un poeta, pero alguna vez tenía que producirse. Lo único que siento es que en razón de su excesiva generosidad, posiblemente haga que los lectores crean que van a leer otro libro, no este, no importa. Hay muchas otras personas que han contribuido más indirectamente, entre ellas tengo que mencionar a la profesora Lucila Larrandar, que me descargó del trabajo de la dirección del Departamento de Derecho Penal de la UBA, y en definitiva a todos los que de una u otra manera han hecho cosas por mí que me permitieron el tiempo necesario para escribirlo. Gracias a todos los colaboradores del equipo judicial, gracias a César López, que es el responsable de mi custodia desde hace 30 años de mi seguridad. Y bueno, terminados los agradecimientos, que no tendrían que terminar, por cierto, en cuanto al libro en sí mismo, debo confesar que responde a dos objetivos. Uno es un objetivo académico y el otro, abiertamente y sí, es un objetivo político-social. De modo que da lugar a dos facetas diferentes. En cuanto a lo académico, bueno, por los años 80 yo era un niño y entonces hice unos apuntes que se publicaron por insistencia de los colegas de Colombia, en la editorial Temis de Colombia, con el título de Criminología, aproximación desde un margen. Eran unos apuntes a mi juicio incompletos, a tal punto que durante bastante tiempo solicité a la editorial que no exportase el libro a la Argentina. Tenía la firmísima decisión de completar los apuntes y hacer una exposición completa, más general, de criminología. Bueno, se fueron juntando notas de conferencias, se fueron juntando artículos, se fueron reuniendo de esas cosas que uno va escribiendo en cualquier pedazo de papel y va metiendo adentro de carpetas, se fueron haciendo comentarios sueltos. Por cierto que toda esa masa de papel empezó a amarillear a medida que se debilitaba mi firmísima decisión
de hacer la exposición completa. Y pasaron los años. Pasaron los años y distinguidos colegas, como la profesora Lola Níger de Castro de Venezuela, el profesor Nilo Bachista de Río de Janeiro, colega de cátedra, etcétera, me incitaban a hacerlo con bastante frecuencia en tono casi de reproche. Debo reconocer que durante más de 20 años desempeñé la titularidad de la Cátedra de Criminología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, donde también con todos los alumnos que pasaron por la cátedra fui sintiendo que tenía esa deuda. Por cierto que en la Facultad de Psicología tanto los alumnos como el personal docente me trataron siempre con un enorme afecto y un enorme cariño que se los agradezco, muy especialmente a la exdecana de la Facultad de Psicología, la doctora Sara Slapak, no sé si estará por ahí, le agradezco que me haya soportado todos esos años. Bueno, otros empeños se fueron cruzando y de alguna manera iba recibiendo algunos reconocimientos que también tácitamente eran reclamos para cumplir esa deuda. El premio, sobre todo el premio Estocolmo, el premio mundial Estocolmo de Criminología del 2009, compartido con John Hagan, unos cuantos doctorados honoris causa, con unas cosas increíbles que decían distinguidos colegas, que no las creo por fortuna, el premio Silvia Sándano de Roma del año pasado. Quirós Corral era una especie de patriarca de la criminología mexicana, el hombre que había investigado el asesinato de Trotsky, que había logrado individualizar al asesino de Trotsky, que había peritado los restos del emperador Cuauhtémoc, que era algo definitorio para toda la historia mexicana, etc. Hoy creo que eso se debe a que explicaba una criminología que en el fondo no le cerraba, no era la criminología que van a leer los que tengan ganas de leer el mamotreto era otra criminología, una criminología diferente, una criminología que en el fondo no le satisfacía. Esta es mi interpretación actual, pero bueno, no sé si es una racionalización, lamentablemente no se lo puedo preguntar al querido maestro mexicano. Pero bueno, mucho pasó desde esas lejanas mañanas en la UNAM, desde la ciudad universitaria, desde esas clases de psiquiatría que teníamos en el viejo manicomio de la Castañeda. Cambió todo, cambiaron los límites epistemológicos de la criminología, cambiaron la fuente de información. Hemos vivido momentos de gran violencia, los hemos visto de cerca en el país, los hemos visto de cerca en Centroamérica, en otros lados. Todo eso nos cambió la visión también, pero bueno, pese a que todo cambia y todo fluye, espero haber mantenido en el texto el sentido humanista y el sentido latinoamericanista que el maestro Quirós supo despertar en mí hace muchos años. Esto en cuanto a lo académico. Pero hay otra mirada que es lo político-social. ¿Por qué el libro está escrito para ser comprendido por no especialistas? ¿Por qué trato de hacerlo o traté de mantener el lenguaje coloquial en el libro? Yo no quise que fuese un libro para especialistas. Si hubiese sido un libro para especialistas, lo podía haber escrito en 120 páginas crípticas que íbamos a discutir en algún cenáculo. Una cosa para iniciados. En el libro se explican cosas que pueden parecer elementales para quienes cultúan alguna de las disciplinas que convergen en la criminología, lo cual sirve para los estudiantes, por supuesto, porque los estudiantes de criminología provienen de distintas formaciones, de modo que están enterándose de algunas disciplinas que nunca han cultivado. Pero el objetivo es que el libro pueda ser leído por cualquier persona que tenga una instrucción secundaria. Quizá
le aburran algunas páginas o pueda pasar por encima algunas páginas. Algunas páginas están escritas para que nadie diga, bueno, a eso no se refirió, o ignoró tal cosa, que suele hacerse, en lo académico es terrorífico. No leyó el último ZTV que apareció en München hace no sé cuánto, no lo leí ni me interesa, no importa. Creo que la misma composición de esta mesa responde a eso, responde a esta intención de que el libro pueda tener una difusión mucho más allá de lo que puedan ser los círculos especializados. Debido a eso me he permitido y les agradezco muchísimo haber convocado a un distinguido periodista, a un luchador de ONG y a un penalista, pero con experiencia en cargo político y en el área. Este deseo de que el libro trascienda obedece justamente a que vivimos una época en que hay una tremenda construcción mediática de la realidad, construcción mediática en el viejo sentido de Virgil Luckman. Alguna vez un dueño de un medio de comunicación hace algunos años se ofendió porque yo decía que había una construcción social de la realidad. Dice, no, yo no construyo la realidad, la muestro. Es decir, el señor se había pasado por encima 5.000 años de filosofía y tenía un contacto directo con la realidad. Es decir, una cosa mística, ¿no? Hoy, efectivamente, bueno, tenemos una construcción de realidad muy peligrosa, una construcción de realidad paranoica. Es algo así como si los curanderos se hubiesen apoderado de la opinión pública a través de los medios masivos de comunicación y la ciencia médica se hubiese quedado en la Facultad de Medicina encerrada y los políticos construyesen hospitales o no los construyesen o hiciesen campaña de vacunación, pero según lo que dicen los curanderos, no según lo que dicen los médicos. Esto asusta bastante, que haya una criminología mediática que no tiene nada que ver con la criminología académica. Pero esto no quiere decir tampoco que lleguemos de la criminología académica a decir, no, nosotros somos los iluminados que les vamos a explicar. Nosotros somos verdaderamente los dueños de la verdad. Entonces venimos a traerle la verdad de la criminología teórica, de la criminología académica, y si nos dejan ustedes le ponemos un criminólogo rey. No, tampoco es eso. Tampoco es eso porque por eso les cuento la historia de la criminología académica. La historia de la criminología académica tiene capítulos que son terroríficos realmente. Es una criminología que nació racista, sexista, bueno, de todo, para ponerse al servicio de los peores genocidios. El genocidio colonialista, el genocidio neocolonialista. Luego, bueno, tuvo otros capítulos, más dignos, por supuesto. Luego se volvió crítica. Dijo, no, un momento, acá hay un poder, tenemos que hacer la crítica del poder, pero como era central, no es una crítica de los grandes discursos, enmarcada en los grandes discursos, que lamentablemente, como son grandes discursos y vienen del centro, nunca entendieron el colonialismo, ni el neocolonialismo, ni la dependencia, y hasta incluso la legitimaron. Son más o menos todos tributarios de Hegel, que iba avanzando el espíritu en la historia. Claro, a medida que avanzaba mataba unos cuantos millones de personas, pero avanzaba el espíritu de él, subía, y nosotros nos quedamos al margen, claro. Y todo ese margen vino a América Latina, que es nuestra realidad latinoamericana, claro. Algunos los marginaron que ya estaban, otros después los trajeron. Por eso que sí, protagonizamos el fenómeno de interacción sincrética más interesante entre todas las culturas que fueron dejando al margen el avance de una civilización depredatoria que hoy se mira el ombligo y dice a dónde hemos llegado. Por eso tampoco la criminología teórica es la que viene a enseñar la realidad. No, la realidad es otra. Confronto, y por eso el título no es una propaganda de una empresa de pompas fúnebres. El título está en porque
como lo citaba Carlos hace un rato, la única verdad, la realidad y la única realidad de la criminología son los muertos. Y entonces miro y digo, pero cuidado, esta criminología teórica se ocupó de todos los delitos, sí. Se ocupó del poder punitivo, sí. Y se olvidó de las masacres, se olvidó de los muertos del Estado, se olvidó que los estados, no me voy lejos, siglo XX, cometieron más de 100 millones de homicidios calificados, por lo menos por alevosía, porque eran indefensos. Mataron 2 personas de cada 100 que andaban por el planeta. ¿Qué índice de homicidio tenemos nosotros en el país? Menos de 6 por 100.000, 5 y 30 y algo, 40 o 50, por ahí. Por 100.000, estos echaron 2 cada 100. Bueno, y esos muertos la criminología los ignoró, pero los ignoró al punto tal que en los países que se cometieron genocidios, esos muertos no se registran en las cifras de homicidio, quedan fuera de las estadísticas criminales. Y cuando nos preguntamos, bueno, pero ¿quién lo mató? El Estado. Sí, pero el Estado es una abstracción. Desde un punto de vista real, sociológico, hay agencias, los mató el poder punitivo, los mató el mismo poder que tenía que haber preservado la vida, los mataron policías, la Gestapo, la Geheimstaatspolizei era una policía, la KGB era una policía, y cuando no fueron policías fueron ejércitos, sí, pero no en función bélica, no en guerra, en función policial. Es decir, fueron muertos en situación de indefensión, fuera de toda hipótesis de guerra, por los estados y a través de las propias agencias punitivas o las que asumieron o usurparon sus funciones, 100 millones de personas como mínimo. Los cálculos varían porque algunos incluyen más muertos por hambrunas y otros los excluyen, pero en eso estamos. Mínimamente 1 cada 50. Frente a esa realidad es que sí llegamos a una criminología cautelar, y tomo la expresión del jesuita alemán, sí, de Speer, una criminología cautelar. Cautela en el uso del poder punitivo, contengamos el uso del poder punitivo. Cuando se sale de cauce, se convierte en poder genocida, se convierte en poder masacrador. ¿Y a qué nos excita, a qué nos lleva, a qué nos incita la criminología mediática con esa permanente incitación a la venganza demagógica? Nos está incitando a liberar al poder punitivo de los controles o del poder jurídico de contención. O sea, nos está incitando a ponernos en el camino de las masacres. ¿Pero por qué lo hace? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Nos pasa a nosotros en la Argentina? No, es mundial. Es mundial. Nosotros le ponemos algún ingrediente folclórico, cada país tiene el suyo, pero esto se produce a lo largo de toda América Latina y también se produce en Europa, con otras versiones, pero también. Es la Francia de Sarkozy, es la Italia actual y es la España del PP que va a venir dentro de poco. Es mundial. Parte de los Estados Unidos. Comienza por los años 60 o 70 y a partir de entonces la publicidad del enorme aparato penal de Estados Unidos recorre el mundo. No el aparato penal que no se puede comprar ni copiar, porque nosotros no tenemos 200.000 millones de dólares por año para mantenerlo,
pero sí la publicidad de ese enorme aparato que hace que 1 de cada 100 norteamericanos esté preso, que 1 de cada 3 negros entre 20 y 30 años esté en la cárcel. Hemos llegado a ese límite, más de 2 millones de presos y 2,5 millones de presos, 3 millones controlados por el sistema penal y 3 millones de personas trabajando para eso, todo lo cual significa que es una variable reguladora del empleo y del desempleo. Ese aparato inmenso, ¿a qué responde? Responde a una lucha política clara. Y esto no me lo cuenta ningún líder latinoamericano satanizado, sino los propios colegas pensantes de los Estados Unidos, los criminólogos de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han tenido en su historia, también tuvieron su Irigoyen y su Perón, también tuvieron su populismo. Y ese populismo fue Franklin Delano Roosevelt, en la versión propia de los Estados Unidos. Con Franklin Roosevelt y con el New Deal se establece o se pretende establecer un modelo de Estado que es el Estado social. En la versión y con todas las críticas que merezca, se intenta o se establece ese modelo de Estado. Con los años, frente al modelo Roosevelt, surge el modelo Reagan-Bush, es decir, el modelo de Estado gendarme. En tanto que el modelo Roosevelt es un modelo incorporativo, el modelo de Estado gendarme es un modelo excluyente que dice, bueno, los excluidos se quedan excluidos y la única función que tiene el Estado gendarme es la represión para mantenerlos a raya. Esa es la discusión que hay en el fondo. La exaltación del poder punitivo, la transferencia total de recursos del área social al área represiva, es decir, del hospital a la cárcel, responde al montaje directo y claro del modelo de Estado gendarme, de Estado de policía. Esta es la publicidad que recibimos, no solo a través de noticias, no solo a través de comunicadores, sino a través del mensaje subliminal de toda la comunicación de entretenimientos, fundamentalmente las series policiales, cuyos protagonistas son casi todos psicópatas. Claro, si tuviéramos policías como ellos, salimos todos huyendo, naturalmente. Por suerte no, los policías nuestros son más normales, pueden hacer otras cosas, pero esas no. Esta es la discusión que hay en el fondo. Es el modelo de Estado social incorporativo, el modelo de Estado social de derecho incorporativo o el modelo de Estado gendarme de policía. En el fondo es esto lo que se está discutiendo. No nos llamemos engaño. El Estado social de derecho puede fallar, puede andar mal, puede fracasar, pero el Estado gendarme invariablemente termina mal. Y termina mal porque el excluido un día empieza a resistirse. Y entonces o hay que matar al excluido, o el excluido vence a los represores y se arma un caos que de cualquier manera trae una cantidad de muertes. En ninguno de los dos casos termina bien. Ninguno de los dos casos es aconsejable. Esta es la disyuntiva que nos baja desde el centro a la periferia y no tan a la periferia porque también abarca Europa. También es la propaganda de Berlusconi, también es la propaganda de varios líderes europeos de la actual derecha. Realmente lo que estamos discutiendo es, vamos a nuevas masacres, estamos en un siglo, el siglo XXI, que dispone de una tecnología de destrucción superior, muy superior a la que dispuso el siglo XX. En consecuencia, las masacres pueden ser más espeluznantes o más terribles. Vamos hacia eso, vamos hacia la destrucción del Estado de Derecho, vamos a poner en jaque los modelos democráticos o vamos a profundizar los modelos democráticos, vamos a apuntalar los Estados de Derecho y vamos a prevenir las masacres. En definitiva, esta es la disyuntiva, esto es lo que en apretada síntesis quiero o quise plantear con el libro. Espero
haber aportado alguna idea en este campo. Y bueno, les reitero muy sinceramente mi más emocionado agradecimiento por la presencia de todos. Muchísimas gracias.